no se me vaya el tiempo. Listo, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días para todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, bueno. ¿Quiénes fueron los juiciosos que prepararon todo para hoy que sabían que venía el culto? Digo los juiciosos que prepararon porque mi esposo es todo, ¿no? Entonces él desde la noche anterior está cuadrando la ropa. ¿Alguien hace eso? Sí, cuadra la ropa y que coloca el reloj, sí, también pone su despertador para que no se les va a hacer tarde, sí lo hacen. ¿Qué más hacen ustedes? Aparte de eso, porque sabían que venía para el culto, ¿qué más? ¿Qué más? Preparar la maleta, todo lo que va. Preparar la maleta, lo del niño, ¿qué más hacen? ¿Alguien hace algo más particular o no? ¿Que deje algo listo? Normalmente nos preparamos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso con la enseñanza del día de hoy. Les voy a pedir que por favor nos pongamos en pie, vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Listo? Mateo 25. Desde el versículo 1 al versículo 13. Vamos a ver que también encontrarlo para que podamos leer juntos. Listo. Entonces, ahí está. Muy bien. Leamos juntos Mateo 25, versículo 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Muy bien, entonces los invito para que ahí hagamos una oración para que sea el Señor hoy obrando. El ministro de culto decía que seamos nosotros como esa buena tierra, como que esa palabra llegue a nosotros, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que él nos quiere quitar? La palabra que el Señor nos quiere dar. Entonces uno siempre entra ahí como en esa lucha mental cuando va a escuchar la palabra. Entonces que estemos nosotros dispuestos para que sea el Señor hablando, ¿vale? Entonces, Padre, gracias te damos por este tiempo y hoy te clamamos, Señor, para que sea tu palabra como esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra, que es la que discierne aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón, Señor. Obra, aquí estamos, Señor, porque queremos escucharte a ti. Entonces, que nosotros podamos escuchar esa palabra y salgamos a hacer, para que seamos hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Entonces, bueno, ¿habían escuchado o habían leído esta porción en algún momento? ¿No? ¿No la han leído? ¿Alguien de pronto la ha escuchado? No, súper bien. Resulta que esta porción viene de un capítulo anterior. Yo voy a estar ahí necesitando de su ayuda, entonces de pronto les voy a decir que me ayuden con un versículo para que ustedes me ayuden leyéndolo, por favor. Si ustedes se van una hojita atrás, o si están en su celular un capítulo atrás, en Mateo 24, esta porción viene de Mateo 24. El Señor Jesús dice acá que Él está en Mateo 24, versículo 3, dice que el Señor Jesús está ¿en dónde? Sentado en el monte de los olivos. Y entonces alguien se le acercó a preguntarle algo. ¿Quién se le acercó? Sí, muy bien, por allá escuché. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Entonces yo les voy a hacer como un breve resumen de lo que viene diciendo el Señor Jesús ahí, para que podamos entender por qué está hablando esa porción. Entonces el Señor Jesús empieza a contestar desde el versículo 4. Y el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque va a pasar que van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, pero Él dice, oigan, no crean eso no es verdad. Sin embargo, dice el versículo 5 que ¿qué va a pasar? Mateo 24:5. Y a muchos van a engañar, don Pascual, sí señor, a muchos van a engañar. Entonces decimos, venga, que nosotros no seamos los que de pronto vayan a engañar, porque el Señor, estas son palabras del Señor Jesús, dice, a muchos van a engañar. Más adelante dice que van a haber rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y eso desde que el Señor Jesús se fue ha ocurrido, ¿cierto? Que han empezado a haber muchas guerras, aún ahorita, eso no ha cambiado. Dice entonces que en versículo 9 que serán entregados, que habrán hambres, terremotos, principio de dolores será eso, ¿no? Entonces, ¿han habido hambres y terremotos? Sí, hasta pandemia, ¿no? Entonces, mejor dicho, nosotros hemos pasado por todo. Dice acá que os entregarán a tribulación y os matarán. Dice que, versículo 10, que muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Ahí para que ustedes lo tengan en su radar, en su mente, cuando habla de tropezar, es que muchos van a dejar de creer. ¿Listo? Entonces mira, dice, muchos dejarán de creer, es lo que significa tropezar. Entonces, como van a dejar de creer, dice que se aborrecerán unos a otros. Y pensemos ahí si de pronto recordamos a alguna persona que haya conocido el Evangelio y que ahorita diga como que, uy no, la palabra en el Evangelio no. Porque eso nos muestra que se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo. Dice además, versículo 12, ese sí que a mí me parece más triste, bueno, uno de los que me parecen más tristes. Versículo 12, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué más va a ocurrir? Dice que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Entonces este versículo siempre me pone a pensar, porque cuando yo siento que como que no estoy amando tanto como el Señor quisiera, para mí es una alerta, porque digo, venga, el Señor dijo que el amor de muchos se enfriará, ¿y será que me puede pasar a mí? Total, nos puede pasar, entonces tenemos que estar atentos. Y dice, versículo 13, el que persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? Será salvo. Hoy Arturo también mencionaba esta parte y decía que podamos perseverar. Eso quiere decir que el que no persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? ¿Se puede perder o no? Según lo que dice aquí. Si el que persevera hasta el fin será salvo, ¿qué pasa con el que no persevera hasta el fin? Pues se perderá, ¿cierto? Recordemos que nosotros hemos recibido una salvación muy grande. Nosotros hemos recibido un regalo, la gracia que nos dio el Señor Jesús, nosotros lo tenemos. Aquí está. Pero yo lo puedo perder, porque si me descuido, se pierde. ¿Cierto que sí? Muy bien, muy bien. Aquí el Señor está hablando a los discípulos, recordemos eso. Entonces dice acá que más adelante, y como para que podamos entrar en contexto, dice en el versículo 37, espérenme, yo me paso aquí en mi Biblia, dice que el Señor Jesús le sigue diciendo, mire, van a pasar estas cosas, tengan cuidado, pero cuando yo vuelva, se va a parecer a una época. Versículo 37, dice que será como en los días ¿de quién? De Noé. Dice, así será la venida del hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? El mismo, miren qué chévere que el Señor Jesús, nosotros podemos hacerle preguntas y Él por medio de la palabra nos da la respuesta. Versículo 38, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró al arca y ¿qué pasó? Se vino el diluvio. Y hoy en día, esto quiere decir que las personas vivían su vida normal, ¿no? Se casaban, hacían planes, todo normal. ¿Parecido hoy? Sí, cierto, parecidísimo hoy. Y lo más sorprendente es que acá el Señor Jesús nos está hablando de manera directa. Fíjense que lo que nosotros leímos al principio es una parábola, y una parábola lo que nos quiere enseñar es una verdad espiritual, pero de algo que nosotros podamos entender fácil, porque nosotros a veces no podemos entender esas cosas espirituales. Pero aquí, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús, dinos qué va a pasar, ¿el Señor habló por parábola? No. El Señor dijo, mire, va a pasar esto.
Y dice que después de eso vendrá el fin. O sea que el fin podría ser hoy. Sí, el fin podría ser hoy. Porque todo eso se ha cumplido. Yo los invito a que ustedes después lean en su casa más detalladamente, pero sí podría ser hoy. Y la alabanza, todo es muy bonito, ¿no? Porque uno podría decir, qué miedo podría ser hoy. Pero en la alabanza, la primera que cantamos, que yo nunca había escuchado esa canción, decía que yo no tengo temor. ¿Por qué? Porque fiel es su palabra. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice su palabra con respecto a esto. Entonces dice acá que este mensaje es para los discípulos, porque los discípulos fueron los que le preguntaron al Señor Jesús. Y claro, nosotros cuando recibimos al Señor, dice que a los que creen y a los que lo reciben, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Él, claro, porque hemos creído en Él. Pero nosotros también somos discípulos porque queremos aprender del Señor. Y le decimos, Señor, enséñanos. Y Él dijo, mire, esto es para ustedes. ¿Ustedes quieren saber qué va a pasar? Miren, el día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe mi Padre. Entonces, ahora el Señor, después de que está terminando Mateo 24, empieza a hablar de otra parábola. Ahí habla de otra parábola del siervo prudente. Y luego dice, capítulo 25, versículo 1, que es la porción que vamos a ver hoy, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Ahí es donde viene la parábola. Entonces él dice, miren, piensen en el reino de los cielos, pero como ustedes no lo van a poder entender tan fácil, es semejante a, ¿sí? Es parecido a. Y cuando estaba preparando esta enseñanza, como uno no puede dar todo por sentado, ¿cierto? Como que, es que todos sabemos que es el reino de los cielos, ¿no? Para que yo no sepa qué es el reino de los cielos, y está bien que no lo sepa, porque todo el tiempo estamos aprendiendo del Señor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué será ese reino de los cielos? Entonces colocaba yo, Señor, ¿cómo explicamos fácil el reino de los cielos? Porque a veces las personas pueden pensar que tenemos palabras muy difíciles, ¿cierto? Que uno dice, no, pero ¿qué es eso? Si llega alguien nuevo y le hablamos del reino de los cielos, dirá, pero ¿de qué están hablando? Entonces empecemos pensando que el reino es un territorio, ¿sí? En un territorio puede haber un reino. Y si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, ¿qué más hay? Un pueblo. ¿Y el pueblo a quién le obedece? Al rey. Entonces en el reino de los cielos hay un rey y hay un pueblo. ¿Qué hace? Le obedece a ese rey. ¿Cierto? Súper sencillo ahí. Pero entonces, ¿cómo así que es el reino de los cielos? Y resulta que este libro que estamos leyendo hoy, que es de Mateo, Mateo le hablaba a los judíos. Y los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Por respeto, ellos no lo hacían. Entonces, si ustedes leen esta porción en otros evangelios, dice el reino de Dios. ¿Sí? Es el reino de Dios, que es el equivalente al reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de ustedes. O sea que ese reino de los cielos, que es un reino espiritual, vino y se hizo carne, que es el Señor Jesús. Entonces, fíjense cómo cuando habla del reino de los cielos, ¿lo podemos ver con estos ojos físicos? No, no lo podemos ver, pero existe, porque hoy también decía el ministro de culto que hemos recibido la vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos separados del Señor, pero nosotros hemos recibido la palabra, y esa palabra nos ha dado ¿qué? La vida para poder decir, venga, si hay un reino espiritual que se instauró acá, y que cada uno de nosotros es una luz que no es propia, sino de ¿quién? La luz del Señor que alumbra en cada uno de nosotros. Nosotros hacemos parte de ese reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús está diciendo acá que ese reino de los cielos es semejante a esas vírgenes. ¿Listo? Entonces hay un versículo que yo tenía acá que es Lucas 17, si alguien de pronto me ayuda a leerlo. Lucas 17, 20 y 21, que habla sobre el reino de los cielos. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. ¿Hasta el qué, perdón? 21. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Muy bien, y ahí está hablando de él mismo. Él es ese reino, ¿sí? Él es el que vino a nosotros. Entonces fíjense cómo el Señor Jesús acá, volvamos a la parábola, dice que el reino de Dios es semejante, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces nos vamos a enfocar las vírgenes. El Señor nos va a mostrar como esa verdad espiritual.
Entonces está comparando a 10 vírgenes, ¿qué hicieron ellas? Salieron a recibir al esposo. Resulta que en la época de Jesús, cuando se iban a llevar a cabo los matrimonios, estaba la novia y llegaba el novio con el papá del novio. Y entonces ellos venían y decían, venga, pues le decían a los papás de la novia, es que queremos que ella se case con mi hijo. Y la novia debía decir si aceptaba o no aceptaba. Entonces, sí, yo me quiero casar con ese hombre. Ok. Entonces el papá decía, listo, me voy a llevar a mi hijo para que le prepare la casa a la novia, porque no era que se fuera a vivir ya, no. Y cuando el papá veía que ese hijo estaba preparado y ya le había preparado el lugar, era que volvían a recoger a esa novia. ¿Cuánto tiempo podría pasar? ¿Qué creen ustedes? Años, tiempo, sí podría pasar tiempo, porque era hasta que el papá veía que el hijo estaba preparado. O sea que ¿quién era el único? Y eso es real en esa época. ¿Quién era el único que sabía cuándo iba a volver el hijo? El papá. Cuando el papá lo veía preparado decía, ya, este es mi hijo, ya está listo, vamos a ir a recoger a la novia. ¿Y qué debía hacer la novia en ese tiempo mientras esperaba? Porque ella no sabía que iba a venir el novio. ¿Qué debía hacer ella? ¿Sabían qué debía hacer? ¿Qué creen ustedes? Prepararse. Y entonces decía que ella empezaba a prepararse su vestido, su ajuar, las joyas, absolutamente todo. ¿Cuándo iba a llegar el novio? No sabía, pero ella debía estar ¿qué? Preparada. Súper lindo, ¿no? O sea, súper lindo eso. Imagínense cómo el Señor toma esas cosas para enseñarnos algo súper importante. Entonces imagínense eso. Y dice acá que habían 10 vírgenes. Entonces, ¿por qué las vírgenes? Voy a asegurar que yo era la novia, ¿no? Entonces, están aquí las vírgenes, ¿no? Mis amigas eran las vírgenes. Entonces aquí imagínense que todas ustedes son esas amigas mías. Y ustedes estaban ahí conmigo esperando. Resulta que para las bodas, esas bodas, el novio llegaba en la noche. Siempre llegaba en la noche. ¿En qué momento? No se sabía, pero llegaba en la noche. Y allá no contaban con esta ventaja de la luz aquí afuera, ¿no? Que habían postes de luz y eso, no. La única manera para que se pudieran iluminar su camino era por medio de ¿qué? De una lámpara. El que no tenía lámpara no podía entrar a la boda, ni podía andar por el camino, porque ya cuando llegaba el novio, cogía a la novia, caminaban un espacio hasta llegar al momento donde ya iban a hacer toda la ceremonia. Entonces, en ese espacio que debían caminar, cada persona debía tener su lámpara. Por eso ya de pronto es más claro para nosotros por qué es tan importante aquí la lámpara en esta porción que el Señor está mostrando. Entonces dice que salieron las 10 vírgenes, tomaron las lámparas porque iban a recibir al esposo. 5 eran ¿qué? Prudentes. Y dice que 5 eran insensatas. Prudentes, pensemos que eran juiciosas, dice también que eran sabias, que eran cautas, que son esas que dicen que prevén. Venga, no, hoy toca sacar sombrilla porque eso fijo va a llover. ¿Sí? Más o menos eso, ¿no? Es la que prevé. Y las insensatas, que eran 5, insensatas, piensa usted también que es necia, cabecidura, ¿no? Cuando uno era niño que la mamá, póngase un saco, no, eso no va a llover. ¡Pum! Llovía, ¿no? Más o menos ahí uno era terco. Eso es, ¿listo? Entonces, dice acá que las insensatas tomaron sus lámparas, versículo 3, pero no tomaron aceite. Y otra cosa que pasaba en esa época, si aquí, no sé, necesitáramos comprar algo, creo que vamos a la esquina, ¿no? Muy cerquita, vamos rapidísimo en la bicicleta, vamos y traemos lo que hay que comprar. Allá no. En esa época no pasaba eso. No es que voy aquí a la esquina, no. Si ellos necesitaban comprar algo, tenían que demorarse mucho tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice acá que este versículo es muy importante. Versículo 5. ¿Qué pasó con el esposo? Dice ahí que se tardó. ¿Y qué les pasó a todas? Se durmieron. ¿Se durmieron unas poquitas? No, todas se durmieron. Todas se durmieron. Y dice acá que a la medianoche se oyó decir un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas, versículo 7, pues se levantaron, arreglaron las lámparas, pero las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, que eran sabias, ¿no? Le dijeron, no, más bien vayan, compren, y con eso no nos van a hacer falta todas. Dice acá que mientras ellas iban a comprar, versículo 10, ¿qué pasó? Vino el esposo.
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El que entró. Viene el versículo 11, que ellas después vinieron, ¿no? Acuérdense que tenían que ir muy lejos a traer el aceite. Volvieron y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y entonces el Señor contestó: de cierto os digo que no os conozco. Y este versículo me pareció muy triste, porque no sabemos cuánto tiempo llevaban ellos preparándose para ese momento. Y les dijeron: no las conozco. Y entonces decimos: bueno, el Señor nos quiere mostrar una verdad espiritual, pero si Él todo lo sabe, ¿cómo así que no los conozco? Vamos a ver a qué hace referencia, porque claro, el Señor todo lo sabe, pero Él aquí, en esta porción, nos está hablando de algo particular que quiere de nosotros, y es conocernos. Vamos a ver a qué hace referencia con eso de conocernos. Y ese, cuando dice no os conozco, es como: no he sabido de ustedes, yo no he sabido de ti. Y es súper bonito porque cuando habla de no conocer es internamente. Dice la palabra, cuando uno va y la mira, es de lo que nadie puede ver. Nadie lo puede ver, solamente ¿quién? El esposo. Él sí sabe qué es lo que hay en cada corazón. Nosotros nos vemos de una manera y está bien, pero Él sí todo lo escudriña, dice la palabra. Él todo lo escudriña, todo lo sabe, aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Entonces acuérdense que cuando el Señor Jesús en porciones dice que no los conozco, hace referencia a lo interno, a lo del corazón, a lo de la mente, que está muy conectado. El corazón y la mente están súper conectados. Dice acá que hace referencia a la intimidad. Entonces piense usted en la persona que más cree que conoce, y estoy segura que esa persona que se le vino a su cabeza, usted sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lo pone triste, ¿no? Estoy tan segura que ustedes conocen tanto a esa persona, que si esa persona les habla por teléfono, ustedes saben cómo está, porque incluso hasta el tono de voz saben, ¿no? Está triste, ¿qué le pasó? O está feliz, ¿qué fue? ¿Cierto? Eso quiere decir que el Señor busca eso de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que no solamente sepa nuestro nombre, sino que nosotros podamos ser conocidos por Él. Entonces dice acá, vamos a ir aquí, que no me extienda yo más, porque voy bien de tiempo. Entonces dice acá que hay una porción donde el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dice, creo que mismo Mateo el que dice eso. Y yo decía, bueno, la fe, el aceite, porque al final lo que se les acabó a ellas, ¿qué fue? El aceite. Entonces, ¿qué será ese aceite? ¿Cierto? Porque si el Señor nos quiere enseñar algo, pues, Señor, dinos todo completo, porque nosotros no queremos ser insensatos. Nosotros queremos ser prudentes. Señor, ¿cómo así? Y hay una porción que está en 2 Tesalonicenses, por favor, vamos a ir más adelante. 2 Tesalonicenses. Hasta esto de Colosenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Déjame un segundo, tomo aquí algo porque... Ya. 2 Tesalonicenses, versículo 1, del 7 al 10. Entonces dice, Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, y la iglesia de Tesalónica era una iglesia que era perseguida por el nombre de Jesús. O sea, ellos predicaban y los perseguían. Entonces dice acá, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que ¿qué? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Fíjense cómo dice acá que ellos fueron, que el Señor va a venir. Nosotros sabemos que el Señor va a volver. ¿Cuándo? ¿Solo lo sabe quién? El Padre. Acuérdense de la boda. ¿Sí ven cómo es de bonito el Señor? Ahí con la boda nos está explicando que, mira, así como pasaban las bodas, nadie sabe. Solamente el Padre. Y dice el versículo 9, perdón, el 8, que Él va a traer una retribución a los que no conocieron a Dios. Y acordemos lo que es conocer de verdad, ¿no? Que hasta la voz conocemos de alguien. Nosotros también podemos saber escuchar la voz del Señor. Y la podemos reconocer. Entonces dice acá que a los que no conocieron, o sea, sí van a haber personas que no conocieron a Dios. Pero miren que cuando dice que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor, o sea, habrán personas que aunque escucharon su voz, ¿qué pasó? No hicieron caso. Que lleve la sombrilla que va a llover, ay, eso no va a llover. Se mojó, no hicieron caso, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el Señor acá, por medio de Pablo. Entonces, ahí para que lo tengamos nosotros como que vamos enlazando, ¿no? Que es lo que el Señor nos quiere contar. Y dice que el versículo 10, que cuando venga aquel día, dice que será admirado en todos los que ¿qué? Los que creyeron en Él. Los que creyeron. Fíjense que cuando preparaba la enseñanza, me di cuenta que me pasaba algo, y a veces de pronto a ustedes también les pasa, o a las personas les pasa, y es que a veces uno como que separa la fe, separa la palabra, separa el Espíritu Santo, y uno cree que todo está separado, ¿sí? Pero no está separado. Dice la Escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea que cuando hay palabra que entra al Espíritu, ¿qué pasa? ¿Hay qué? Hay fe, ¿sí? Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. O sea que si hay palabra, ¿hay qué? Hay fe. Y dice la Escritura que cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu viene solito? No, viene porque hay ¿qué? Hay palabra y hay fe. Entonces yo digo, no, yo separo una cosa, no puedo separarlo. No puedo separar. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Y cuando viene eso, viene el Espíritu Santo a morar en mí. Y vamos a entender al final qué es el aceite. Porque cuando yo leía esta porción, yo siempre creía que el aceite era algo, pero me hacía falta algo porque separaba las cosas. No podemos separar. Todo está ahí engranado. Todo está engranado. Entonces dice la Escritura que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible. Y la fe no viene por arte de magia, la fe viene por la palabra. Si no hay palabra, no hay fe, porque la fe es para salvación. A veces uno dice, no, yo tengo fe que va a salir X cosa, Y cosa. No, la fe, lo que realmente quiere decir es para salvación eterna, para que yo no me pierda, para que yo no esté lejos del Señor, sino para que mi espíritu esté con Él en la eternidad, porque yo he creído que Él va a volver. Y eso es lo que nosotros queremos, encontrarnos todos allá, que ninguno se quede, que perseveremos hasta el final. ¿Es necesario perseverar? Sí, no hay otra opción. ¿Nos vamos a dormir? Sí, pero tenemos que estar preparados, porque el Señor mismo en esta porción lo dice. ¿Se van a dormir? Sí, va a haber un momento en que uno dice, no sé cómo nos iremos a dormir, pero de alguna manera nos vamos a dormir. Pero si nos hemos preparado, cuando el Señor vuelva, ¿sabe qué? Estamos con el aceite ahí. No se va a apagar esa lámpara, porque no vamos a entrar, porque si no vamos a quedar en oscuridad, porque nosotros solo somos, ¿sabe qué? Oscuridad. Si el Señor no hubiera venido a habitar aquí, no habría luz en nosotros. Y entonces hoy pensaba, el Señor es muy bonito, el Señor es muy bueno, porque esto podría decir, qué miedo. No, ¿sabe qué? Nos ama tanto, nos amó tanto que nos está diciendo, venga, ¿qué está haciendo? Yo voy a volver. Yo voy a volver. ¿Cómo se va a preparar? Le estoy diciendo todo, mire, le estoy hablando puntualmente y también le estoy hablando por parábolas, a ver si nosotros en algún momento entendemos. ¿Y cuándo puede venir? Hoy. Porque hay gente que ha menospreciado y se ha vuelto atrás. Sí, hay gente que se ha vuelto atrás. Que nosotros tengamos esa lámpara encendida. Que nosotros, acá yo colocaba que esto es una advertencia. Mire lo que va a pasar.
pero que nosotros cada vez que veamos esas advertencias del Señor no temamos. No es para tener temor, sino para decir, Señor, gracias por advertirme. Gracias porque me estás llamando otra vez. Me estás diciendo, ven, mira lo que va a pasar. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo te vas a preparar lo que el Señor nos está diciendo? Entonces volvamos no mentiras, ahí estamos en Mateo 25. Entonces dice el Señor, es que miren tan bonito que es el Señor, que Él mismo nos contesta. Porque entonces diríamos, bueno, ¿y cómo nos preparamos? Versículo 13 de Mateo 25, ¿qué dice? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ese velad quiere decir, ahí para que lo tengan, estar despierto. Nos vamos a dormir, sí, pero acá dice como que esté atento, esté vigilante, esté alerta. Y este estar alerta es como responda con prontitud al peligro. O sea, ¿va a haber peligro? Pues sí, la Escritura dice que nosotros en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Y lo que dice Mateo 24, que las guerras, que todo lo que va a haber, pues claro, aquí este mundo es caído. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Esté atenta, esté alerta, para que usted responda con prontitud a ese peligro, para que usted pueda discernir. Porque acuérdese que dice que van a venirnos diciendo, yo soy Jesús, mire, yo voy a hacer esto. Y nosotros, si hemos escuchado la voz del Señor, si hemos meditado en su palabra, diremos, mentiroso, ese no es. No, eso no es del Señor. No es ese que dice que Jesús, no es Jesús, porque dice que todo lo verá. Pero nosotros debemos estar alertas, que podamos discernir. Entonces dice que velad. Bueno, pero ¿y cómo más velamos? Porque es que ahí como que no es tan claro, ¿cierto? O sea, como que yo decía, no, tenemos que entender un poquito mejor porque no es tan claro a veces. Vamos a volver a Tesalonicenses, pero esta vez a Primera Tesalonicenses. Versículo 5. Primera Tesalonicenses, versículo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 4 al 8. Miren lo que dice ahí, si ya lo encontraron, no, es que es eso. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 8 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hasta ahí Pablo está diciendo, mire, ustedes no están en tiniebla. ¿Por qué no estamos en tiniebla? Porque Pablo le podría decir eso a la iglesia de Tesalónica y también aplica para nosotros. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque la luz del Señor Jesús ha resplandecido en nuestras vidas. Él es el que nos ilumina. Él fue el que vino a morar aquí en nosotros. Y entonces Pablo dice, pues como ustedes ya no están en tinieblas, sino que la luz de Cristo está en ustedes, pues no estén durmiendo como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, o sea, seamos sensatos. ¿Tiene que ver con la parábola de las vírgenes? Sí, está diciendo sean sensatos. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, vuelve a decir Pablo, habiéndonos vestido, ¿con qué? Dice, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice, hasta el versículo 8, vamos a leer hasta ahí. Bueno, el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí cuando habla de dormir, habla de morir. Entonces fíjense que en el versículo 8 Pablo está diciendo, vístanse con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo también está haciendo referencia a Efesios, a la armadura de Dios. Cuando dicen póngase el yelmo de la salvación, la coraza de la fe y la verdad y el calzado de los que llevan el evangelio, ¿no? El calzado del evangelio. Y todo eso que Pablo nos está mencionando se traduce en que, oigan, vaya a la palabra, porque la palabra es la que le va a dar a usted esa fe. La palabra que es lo que salió de la boca del Señor, la palabra que es la enseñanza que Él quiere para nosotros, la palabra que es el mandamiento que Él nos dio. Porque yo podría dejar la palabra y decir, no, sí, soy más que vencedor porque estoy en Cristo Jesús, y yo creo que un solo versículo probablemente le alcance, pero no sabemos cuándo va a venir el esposo y de pronto se me apaga la lámpara.
Yo necesito la palabra. Hoy, por eso me pareció tan linda la primera alabanza, porque dice, o sea, el fiel es el que, Él es fiel, Él es el que nos guía, Él es el que nos sostiene. Pero yo no puedo creer si yo no voy a la palabra, porque la fe viene por el oír, acuérdese de eso. La fe solita no puede, debo ir a la palabra. Y ahí es cuando el Espíritu Santo me va a recordar y me va a decir, oiga, mire, pilas con esto, atento con tal cosa, venga, se está apagando usted, se le está acabando el amor, mire que está dejando de perseverar, mire que el fin puede ser ahora. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero si no está lo fundamental que es la palabra, y dice la escritura en Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y por qué es tan importante la palabra? Porque es Jesús mismo el que se hizo como nosotros para venir a habitar, para enseñarnos y para dejarnos su Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesitamos que sea el Señor. Yo colocaba acá la palabra del Señor, la palabra que salió de la boca de Jesús. Solamente la palabra de Cristo nos puede ayudar. Nada más nos puede ayudar. Nada más. ¿Con qué venció el Señor Jesús en el desierto a Satanás? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Solamente es la única manera. Porque nosotros somos tan débiles. Nosotros no tenemos tanta fuerza. Nosotros somos, dice Pedro, que somos como la hoja, es como la flor del campo. Un día vemos esa flor linda y al otro día ya no está. Así somos nosotros. Entonces dice acá que, pues yo colocaba acá que la fe, pues la palabra, la fe y el Espíritu Santo, que nosotros debemos perseverar hasta el fin y que solo cuando la palabra está morando en mí, yo puedo ver con misericordia al hermano. Solamente ahí. Si usted está dejando de ver con misericordia a su hermano, le está faltando el amor del Señor. El de este mundo no, el del Señor. Que el del Señor es ese amor que éramos enemigos de Él y aún así dijo, ven Patricia, ven a mí. Ven, yo te busco. Y nosotros, ay no, ¿qué tal Señor? No, nada que ver. Y el Señor, ven que yo te quiero limpiar, ven que yo te quiero. Ese es ese amor. Ese amor que dice Corintios que es el amor que es bondadoso, que es misericordioso, que es bueno, que cuando tiene que corregir, corrige con amor. ¿Por qué? Porque sabe que la persona que usted tiene al frente, al lado, sabe que vale la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre que se derramó en el madero. Por eso es que nosotros somos valiosos, no por lo que la gente diga. Podría no querernos nadie, pero sabe que el Señor nos ha amado y Él ya nos amó. Él ya derramó todo su amor en nosotros, que no entendemos, que no comprendemos, pero que si vamos a la palabra, Él nos va a enseñar. Vamos a escucharlo, vamos a intimar con Él. Cada uno de nosotros ha amado. ¿Cómo ha amado usted? Cada uno sabe. El Señor quiere ser amado así. Él no es invisible, Él es real. Eso es lo que Él quiere. Que esa palabra more en nosotros y solo así vamos a poder amar al otro. Del resto, ¿sabe qué es? Es un amor que va de aquí para afuera, no de adentro. Solo cuando ese amor ha hallado cabida en nosotros es que yo digo, ay, no, si es que pues no conoce, o es que tiene esa lucha, ¿no? Pues oremos más bien, o ayudémoslo, sí, uno le da mal genio, pero uno dice, ay Señor, tú has tenido tanta paciencia conmigo que cómo no lo va a tener con el otro. Pero no, eso no se logra de la noche a la mañana. Solamente cuando nosotros podemos permanecer en Él. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 8. Bueno, aquí es desde el versículo 1, pero ya les voy contando un poquito. Resulta que aquí Pablo a la iglesia de Corintios les hablaba de varios temas. Y acá específicamente empieza hablando de los ídolos, y entonces que ellos sacrificaban cosas a los ídolos. Pero hay un punto que es súper importante de este versículo, por eso lo traje a colación. Y por eso el inicio de ese versículo. Entonces, por favor, leamos del 1 al 3. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué? Conocimiento. O sea, en esa época todos sabían sobre los ídolos. Pero dice Pablo que el conocimiento, ¿qué? Envanece. Pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, o sea, si usted se imagina que sabe alguna cosa, dice Pablo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y es tan lindo porque nosotros no podemos separar nada de lo que el Señor nos da. ¿Yo cómo puedo amar al Señor si yo no lo veo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo amo yo al Señor si el Señor no lo veo? Cuando yo amo al hermano, primera de Juan lo dice. Dice, ustedes dicen que me aman a mí, pero si ustedes no aman a su hermano que ven, ¿cómo me van a decir que me aman a mí que no me ven? ¿Queremos amar al Señor y ser conocidos por Él? Hemos de amar a nuestro hermano, como dice el Señor, con esa misericordia, con esa bondad, con esa templanza, incluso cuando está haciendo algo malo, ven, mira, ten cuidado con esto. Claro que nosotros somos el mismo cuerpo. Si yo veo que mi hermano está mal, ¿cómo lo voy a dejar allá que siga mal? Con ese amor, porque se va a perder, porque no va a estar con nosotros, porque se le va a apagar el aceite. Ven, no, ten cuidado, ven, oramos. Es que el Señor ya te amó. No te apartes. Que me hicieron algo, sí, pues nosotros cuántas veces no hemos herido. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho y nosotros sí, por favor, perdóname? Y al otro es como, no te perdono. No, el Señor todo el tiempo nos perdona. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Y sabe por qué? Porque cuando voy a la palabra, el Señor dice, sí, yo te amaba. Y yo te amo y te corrijo. Y te digo, te direcciono. Y te digo, yo voy a volver. Que yo te haya haciendo lo que te mandé a hacer. Entonces por eso es que acá no puedo decir, no, yo amo al Señor y me voy y me escondo. No puedo. Tengo que estar con mi hermano porque mi hermano ayuda, ¿sabe a qué? A sacar lo que hay en mi corazón. Cuando usted, y eso lo hablábamos alguna vez con unas mujeres y decíamos, cuando a mí me da piedra lo que hace el otro, cuando a mí me enoja, cuando me da tanta rabia, ¿sabe qué? Mírese por qué usted siente eso. Porque eso es algo que está en usted. El Señor trabajará en el otro, pero eso está en usted. El Señor le está mostrando, vea, Luz Estela, lo que hay en su corazón. ¿Usted cree que ya perdonó? Mire. ¿Usted cree que es súper misericordiosa? Vea lo que tiene. ¿Y lo hace de malo el Señor? No. ¿Sabe qué? Lo hace porque Él dice que Él nos perfeccionará. Y porque nosotros somos esa novia, ¿no? También que está esperando la venida del Señor. Nosotros somos esas vírgenes que se preparan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que venga el Señor. Y que nos durmamos, no nos quedemos. O sea que el Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere que nosotros lo amemos y que lo busquemos mientras pueda ser allá. Si nosotros, mire, cuando usted vea que usted no está amando al otro, no se quede con que, ay, pues no lo amo y punto. No, acuérdese, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres mostrar? Nada en el Señor es en vano. O sea, aquí no existen las casualidades. Nosotros le pertenecemos al Señor Jesús porque por nuestra boca proclamamos eso. Entonces ahorita es, venga, quiero tener ese mismo sentir. Dice el Señor Jesús que Él es uno con el Padre. Y si el Señor Jesús está en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, o sea que nosotros también somos uno con el Padre. Entonces que nosotros digamos, Señor, yo quiero sentir eso. Porque ustedes decían ahorita, nosotros no queremos ser insensatos, nosotros queremos ser prudentes. Entonces, ¿qué será ese aceite? Ahí en Mateo, ¿qué será ese aceite? ¿No? ¿Qué será ese aceite? Y entonces ese aceite sí, ese aceite es la palabra que viene por el oír, perdón, la fe que viene por el oír, que viene por la palabra de Dios y que viene, ¿quién? El Espíritu, está ahí, el Espíritu Santo. Hay gente que dice, es que solo es el Espíritu Santo. Yo creía que era solo el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo no está solito. Él viene, ¿por qué? Porque está esa palabra y porque halló fe en nosotros. Y la fe no es algo que para que nos quedemos quietos. La fe me lleva a amar, la fe me lleva a perdonar, me lleva a predicar el Evangelio, me llama a ser misericordioso, me llama a ser bondadoso. La fe me va a llevar ¿a qué? A tener ese sentir. Entonces que nosotros seamos aquellos que realmente estamos guardando y atesorando su palabra. Porque esto veíamos Mateo 24, está pasando y el Señor puede venir hoy. Y en Mateo 25 les está diciendo, pilas,
que usted se va a dormir. Sí, se va a dormir, pero que usted haya estado preparado. ¿Listo? Entonces, por favor, pongámonos de pie, vamos a hacer una oración.